El ejercicio de regresión lineal que vamos a resolver es el primero. Dice, se desea conocer la función matemática que relaciona la longitud corporal de hembras de una especie determinada de pez con el número de huevos que esa hembra pondrá durante su vida reproductiva. Conociendo la relación que liga ambas variables, se podrá inferir el potencial reproductivo de la población sin tener que matar individuos para contar el número de huevos que contienen. En un estudio llevado a cabo se sacrificaron 7 hembras a las que se midió y contó el número de huevos que contenía. Los resultados fueron los siguientes. Acá tenemos otra vez el análisis de dos variables. Para cada unidad experimental se le midieron dos variables. Simultáneamente tenemos nuestra información organizada de esta forma. Y acá claramente no nos pide simplemente si hay una asociación, sino que nos pide algo un poco más profundo. Nos pide que relacionemos estas dos variables a través de una función, para después, posteriormente, poder usar la función para predecir. Esta es la clave para ayudarnos a elegir la herramienta más adecuada para el estudio de dos variables continuas, ¿no? Entonces, la predicción la relacionamos con la regresión. A ver qué nos pide. Nos pide graficar los pares de valores observados y encontrar la función, estimar el R cuadrado de la regresión, realizar las pruebas de hipótesis correspondientes y hacer una predicción, ¿no?, con varios valores. Bueno, vamos a ir resolviéndola por parte. Hacer un gráfico es relativamente sencillo, es lo mismo que hicimos en el práctico anterior. Es un gráfico de dispersión, solamente que aquí, como tenemos que dibujar o tenemos que encontrar la función que relaciona x con y, es muy importante identificar cuál de las dos variables va a ser la variable respuesta o la variable dependiente y cuál va a ser la variable independiente o llamada en este contexto regresora, ¿no? Entonces nosotros queremos predecir o queremos responder los números de huevos, esta va a ser la variable y, a partir de la longitud que es nuestra variable x o independiente. Vemos que hay una nube de puntos que va a ser muy factible poder resumir o describir la relación de estas dos variables a través de una recta. Vamos a tratar de cuantificar la bondad de ajuste o el R cuadrado para la regresión. El R cuadrado es igual a 1 menos la suma de cuadrados del error sobre la suma de cuadrado total. La suma de cuadrado total es la suma de cuadrados de la variable y, ¿no?, de nuestra variable dependiente o variable respuesta. Esa es la suma de cuadrados de y. La suma de cuadrados del error, sin embargo, no es tan fácil, no es tan simple de calcular. Los residuos o el error es aquella parte del modelo que no puede ser absorbido por la recta de regresión. Es decir, si nosotros dibujásemos una recta que trate de absorber o describir la relación entre las dos variables, va a haber puntos que van a estar fuera o alejados de la recta y la distancia de esos puntos a la recta es lo que se llama error. Y eso es lo que hay que cuantificar acá. Esas distancias elevadas al cuadrado son suma de cuadrados de los errores. ¿Cómo encuentro esa distancia que tan fácilmente podría identificarla en un gráfico? Bueno, primero tenemos que encontrar la recta. El cálculo de los coeficientes de la recta tienen esta forma. No es cualquier coeficiente, no es cualquier recta, es la recta que mejor ajusta a esta nube de puntos, que es la recta que corresponde a la estimación de mínimos cuadrados. Entonces, aplicando esta metodología, encontramos los dos parámetros o coeficientes de la regresión, que son los valores que necesito para encontrar la función. Entonces, estos dos parámetros, que serían x
beta sub 1 y beta sub 0 son los dos parámetros de la regresión, o como les decía también se llaman coeficientes, tienen esta fórmula. Beta sub 1, que es la pendiente, se resuelve siguiendo estas cantidades y finalmente me dio 11,5. Beta sub 0, que es la ordenada al origen, es igual, o sea, beta sub 0, recuerden que estos dos coeficientes salen estas fórmulas de aplicar la metodología mínimos cuadrados, ¿no? O sea, son los coeficientes que permiten dibujar la recta que mejor se ajusta a esa nube de puntos. ¿Qué significa la recta que mejor se ajusta? La que pasa lo más cerca de todos los puntos posibles. Tenemos entonces la fórmula de la ordenada al origen, que es igual a la media de y menos la pendiente, calculada anteriormente, por la media de x. Resolviendo, obtenemos la estimación de la ordenada al origen. Acá están los cálculos para que ustedes vayan paso a paso controlando, porque son cálculos un poco arduos. Una vez que tenemos los dos coeficientes calculados, podemos encontrar los valores, valores predichos y sus errores. ¿Qué son los valores predichos? Los valores predichos son los que encontramos una vez aplicada la función que acabamos de calcular, ¿no? Aquella función que tiene esta forma, vamos a escribirlo acá, esta función que tiene esta forma, lo vamos a traer acá arriba para que nos acordemos de dónde esta función que tiene esta forma con los coeficientes de regresión encontrados a través de los mínimos cuadrados, nos da como resultado final esta función. Este es el valor predicho si aplico esta función para los valores de x o el rango de x estudiados. Entonces, acá tenemos que encontrar los valores predichos a partir de estos valores de longitud o longitud de x. Aplicando la fórmula obtenemos estos valores. Ustedes pueden ver que este valor predicho es diferente al observado. El valor predicho, recuerden que es el valor que visualmente corresponde a un punto en la recta, ¿no? Y este es el valor observado. La distancia entre el valor predicho y el valor observado es el error. Una vez que calculamos todos los errores que tenemos, o sea, el error son esas distancias, vamos a tener tantos como números de observaciones hemos hecho. Una vez que tenemos estos errores, simplemente hacemos la suma de cuadrados y obtenemos la suma de cuadrados del error. Allí podemos aplicar la fórmula del r cuadrado, reemplazamos y obtenemos el valor. En este caso, el r cuadrado encontrado es de 0,96, es decir, el 96% de la variabilidad de y está explicada por el modelo propuesto. Ahora tenemos que hacer, si vamos a hacer inferencia, porque es lo que nos pide el ejercicio, que hagamos predicciones, quiere decir que no vamos a usar esto, es decir, quiere decir que vamos a inferir en la población, entonces debemos hacer una prueba de hipótesis. Como hay dos parámetros acá que están en juego, que es la ordenada al origen y la pendiente, necesitamos hacer dos pruebas de hipótesis, una para la ordenada al origen y otra para la pendiente. Siguiendo el razonamiento y los pasos de la prueba de hipótesis, vamos a primero establecer el juego de hipótesis. La hipótesis nula es que la ordenada al origen es 0 y la hipótesis alternativa que es diferente de 0. Establecemos nuestro nivel de significancia y sabemos que
la ordenada al origen muestral tiene una distribución student con n menos, en este caso n-1 grado de libertad, o n-2 grado de libertad. Bueno, entonces tenemos nuestro estadístico muestral calculado y luego tenemos que, fíjense, la formulita corresponde al estimado menos el parámetro sobre el error estándar del estimador. El error estándar del estimador tiene esta forma y luego de reemplazar los valores en la fórmula puedo encontrar el valor de t calculado. En este caso dio menos 6,18. Para saber si rechazo o no la hipótesis nula, hago el diagrama de nuestro esquema con sus áreas críticas y sus puntos que delimitan la zona de rechazo y no rechazo, y luego concluyo, ¿no? Como menos 6,18 es menor a menos 2,57, que es el t teórico o de tabla, concluimos que rechazamos la hipótesis nula. La ordenada al origen no pasa por el origen 0, 0. Ahora hacemos una prueba de hipótesis para la pendiente, en donde la hipótesis nula, que indica que la pendiente es igual a 0, nos está simplemente indicando que no existe relación entre x e y. ¿Sí? Si la pendiente es nula, estamos de frente a una recta paralela al eje x, lo que estaría indicando que por más que cambie el valor de x, y se mantiene constante. Recuerden que la hipótesis nula es la hipótesis de no efecto. La hipótesis alternativa que b es diferente de 0. Establecemos nuestro nivel de significación. La estimación de beta sub 1 ya la hemos calculado, ¿sí? Vamos ahora a calcular los valores. Acá tengo, lo vamos a ir corrigiendo, beta sub 1, los valores de del estadístico que necesitamos, ¿no? Recuerden que esta es la ordenada al origen, beta sub, perdón, la pendiente, y la fórmula de la estandarización es el estimador menos el parámetro sobre el error estándar del estimador. Entonces, una vez que resolvemos esto, acá lo más complicado es calcular el error estándar del estimador, tanto para la ordenada al origen como para la pendiente. Necesitamos tener la suma de cuadrados del error, ¿sí? La varianza del error. Esta es la varianza del error. Necesitamos sí o sí tener la varianza del error. Como ya tenemos acá la suma de cuadrados, ¿sí? Simplemente como acá, fíjense que necesitamos la varianza del error. Entonces, como ya tenemos la suma de cuadrados, es simplemente la suma de cuadrados promediada y nos da la varianza del error, ¿no? Bien, entonces no hay más que colocar los valores ya previamente calculados y luego resolver. Obtenemos nuestro valor de la pendiente estandarizado y da como resultado 23. Como 23 es mayor a 2,57, usamos el mismo esquema de rechazo y no rechazo. Concluimos que se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto existe una relación entre x e y. Y esa relación está dada por la función que hemos calculado anteriormente. Entonces podemos encontrar o podemos dibujar la recta. Esta es la recta y que va a describir la función y va a describir la relación entre las variables y la vamos a poder usar para la predicción.
El punto final nos pregunta ¿cuál será el número de huevos que pondrán las hembras que midieran 19, 25 y 35 centímetros? Esto no es más que aplicar la fórmula, ir reemplazando los valores de X por los valores pedidos y obteniendo la predicción. Por supuesto, esta predicción le hace una predicción puntual. Sería mucho más completa la respuesta si además acompañamos un error estándar de esta predicción o bien un intervalo de confianza. Y vemos que hay un valor que no podemos predecir, que es el valor 35, que no podemos predecir ya que esa función ha sido estudiada en el rango de valores de X comprendidos entre, lo vamos a revisar acá, 15 y 33. O sea, entre 15 y 33 podemos afirmar o podemos definir la relación entre X e Y a través de esta fórmula. Pero fuera de esos términos no sabemos cuál va a ser la fórmula de la relación entre las variables. Así que ese valor, esa es la predicción para ese valor 35, es imposible hacerlo.